Hola amigos, bienvenidos a Perspectiva Política. Hoy con un tema de gran actualidad que es la consulta popular. Los invitamos a quedarse con nosotros. Análisis. Debate. Opinión. Perspectiva Política. Con Alejandro Ramos. Bien, estamos en Perspectiva Política. Le damos la bienvenida al consejero del Instituto Nacional Electoral, Uquib Espadas. Bienvenido y te preguntamos sobre este tema pues, de gran actualidad, que es la consulta popular. En concreto, ¿qué es la consulta popular y cuáles son sus antecedentes en el país? Bueno, la consulta popular es uno de los denominados mecanismos de democracia directa o democracia participativa, en la cual el gobierno, el Estado en realidad, pregunta sobre asuntos relevantes o permite a la sociedad participar en asuntos relevantes. Por ejemplo, la iniciativa popular para cuestiones legislativas y en este caso la consulta popular destinada a tomar decisiones relevantes para la vida pública. Hay antecedentes, pero ninguno con estas características. Esta es una primera vez en la historia porque se realiza una consulta a nivel nacional sobre la base de un marco legal que incluye el establecimiento de este mecanismo en la Constitución y una ley general para el país que la regula. En ese sentido, no hay precedentes. Hay, sin embargo, precedentes de otro tipo. Yo recuerdo, por ejemplo, en 1991, aquí en la ciudad de Mérida, el ayuntamiento hizo una consulta popular en relación a si la ciudadanía estaba de acuerdo o no con la distritación para elegir diputados locales por una cuestión que se debatía aquí en aquellos años. O recuerdo que el PRD en 1997 probablemente lanza una consulta nacional por el asunto del Fobaproa. En la Ciudad de México ha habido otras consultas populares, pero ninguna que reúna las dos características de ser nacional y estar regulada en nuestros instrumentos jurídicos básicos. Como consecuencia, es la primera que organiza el Instituto Nacional Electoral. Bueno, sí, la otra pregunta ligada a esto que tú mencionas es qué validez, qué fuerza, digamos, qué capacidad de ejercer esta autoridad de la consulta tiene esta consulta popular. ¿Es obligatorio lo que el resultado se aplica o no se aplica? Bueno, a veces sí y a veces no. A ver, estos instrumentos de democracia participativa suelen requerir, y es el caso de la consulta popular, un mínimo de participación para que sus resultados sean obligatorios para las autoridades involucradas. La idea es que no sean, en todo caso, minorías reducidas las que puedan tomar por sí mismas decisiones sobre asuntos relevantes del Estado mexicano. En ese sentido, el legislador ha decidido que el mínimo de participación necesario para que los resultados de la consulta sean obligatorios, vinculante que se dice en términos jurídicos, es del 40%, que son algo más de 37 millones de votantes para efectos de la consulta del 1 de agosto. Y si no se obtiene ese número de 37, un poco más de 37 millones de votos, ¿qué pasa? ¿Qué efecto tiene esta consulta? No tiene ningún efecto jurídico, simplemente se tratará de un resultado indicativo que ni obliga ni impide nada a ninguna autoridad. Es decir, como si no se hubiese efectuado. Básicamente sí. Sí, en términos reales. En términos de sus efectos. Sí, yo creo que tenga una concurrencia suficiente o no para ser vinculante, no va a ser un ejercicio inútil. A ver, es la primera vez que se realiza esto, de forma tal que en más de un sentido es un ejercicio civil que vamos a realizar como sociedad los mexicanos por primera vez. Eso ya es importante, ver dónde estamos parados, saber qué tanto nos interesan estos mecanismos y en todo caso saber qué tenemos que hacer
para que la participación sea este mismo 1 de agosto lo suficiente para que sea una consulta vinculante. Bueno, en todo caso es como un experimento, es un experimento para medir un esquema de vinculación que puede ser importante más adelante, pero en este primer esquema, pues no parece que vaya a ser muy determinante, ¿o sí? Bueno, a ver, me parece que la consulta, si se analiza bien la pregunta, nos puede proponer escenarios interesantes. A ver, hay que poner atención en que el eje de la pregunta son los acontecimientos, las decisiones políticas del pasado, y en consecuencia los acontecimientos vinculados a esto. Este país tiene un pasado largo de cosas indebidas que se han hecho desde el Estado mexicano. Voy a poner los mismos ejemplos que pongo siempre que hablo del tema en estos días, porque yo creo que a mi generación es de los eventos que más impactaron. La represión al movimiento del 68, el halconazo del 71 y el fraude electoral del 88. Son acontecimientos no esclarecidos. Lo que se nos está preguntando es, ¿quieren que se esclarezca, que se investigue, se haga justicia y en su caso se repare a las víctimas? ¿O prefieren que pongamos un punto final a estos acontecimientos y dejemos lo pasado en el pasado? Bueno, Así de importante es. Bueno, sí, pero en realidad esa no es la pregunta, ¿no? Ese planteamiento que se haga esto o se deje de hacer no está, bueno, por lo menos no está explícito, puede estar implícito, pero no está claro. Sin embargo, pues yo creo que sí es importante el que se conozca el alcance de este tipo de mecanismos de la democracia, pues no es electoral, sino la democracia en general, y que pues no hay muchos antecedentes, digamos, conocidos en México, aunque no dejan de ser relevantes. Pero si te parece bien, vamos a hacer un corte y regresamos en un minuto. Perspectiva política. Regresamos. En 1986 nació Información Dinámica de Consulta con la misión de dar información a profesionales del ámbito jurídico. Evolucionamos contigo y en 2001 logramos informarte en tiempo real gracias al nacimiento de IDC Web. Dimos paso en el 2016 a Foro IDC, un evento de alto nivel para el impulso de la competitividad del empresario mexicano. En 2017, unificamos cada avance bajo el dominio www.idconline.mx. Hoy puedes encontrarnos en múltiples plataformas con información vanguardista y especializada para capacitar e informar a los elementos clave de las empresas. A 35 años de nuestro nacimiento, ha sido un honor acompañar tu labor de llevar a México al futuro. Perspectiva política. Continuamos. Pues aquí regresamos con el consejero del Instituto Nacional Electoral, Ukib Espadas, con quien estamos hablando sobre el tema de la consulta popular, y veíamos que realmente pues sí puede ser un elemento trascendente, pero ya refiriéndonos concretamente a la pregunta que se va a hacer en las próximas semanas, se convoca pues a toda la población en edad ciudadana a participar, pues como que no queda claro, es decir, el Instituto Nacional Electoral, ¿qué es lo que está preguntando? Pues como que le corresponde, así se determinó que le correspondiera por parte de otras autoridades, concretamente el Poder Judicial. Estamos preguntando el contenido aproximado, no tengo el texto enfrente, ¿estás de acuerdo o no en que se realicen las acciones pertinentes de acuerdo con el marco legal vigente para que se esclarezcan las decisiones políticas del pasado
y en su caso se haga justicia y se resarza a las víctimas. Es aproximado el texto que estoy diciendo. Es decir, el foco de la pregunta es ese: ¿se quiere que se esclarezcan las decisiones políticas del pasado o se prefiere que no sea así? Esa es la pregunta que a nosotros nos toca difundir. Nosotros no podemos quitarle ni ponerle. Y bueno, en mi caso, cada vez que doy mi opinión sobre el contenido, expreso que es una opinión estrictamente personal, porque las consecuencias jurídicas precisas de lo que resulte tendrán que ser dictadas por la Corte en su momento. Sí, pero como no está realmente establecido, como tú mencionabas, hay eventos que evidentemente, pues a los mexicanos, o muy gran parte de ellos, les sería muy importante, pues conocer y que se investigara a fondo los eventos tan importantes como el movimiento estudiantil de 68, lo del halconazo, y en fin, otros varios que pues también han marcado parte de la historia en el país. Sin embargo, pues estos eventos no están considerados dentro de esta consulta popular, ¿o sí? En lo concreto, no. La pregunta es totalmente general. Se refiere a decisiones políticas del pasado. No pone límites específicos ni en un sentido ni en otro. Es decir, ni qué tan atrás, ni desde cuándo es pasado. Esos límites, si tuvieran que precisarse, correspondería precisarlos en su momento a la Corte. Bueno, pues el problema es que no están precisos. El pasado puede ser desde una semana anterior, hasta no sé hasta cuándo, ¿no? Hasta muchísimas décadas atrás. En realidad es muy amplio ese pasado y sin embargo el que va a votar un sí o un no no tiene un referente claro por qué está votando, ¿o sí? Bueno, no tiene un referente particular, diría yo. Por eso yo cuando opino de este asunto pongo ejemplos de lo que a mí me remite esto de acontecimientos, decisiones políticas del pasado, porque, a ver, otra vez, por la generación en la que estoy, me remite invariablemente a actos de represión o a cuestiones ilegales, ¿no? No a decisiones de otra naturaleza que también pueden estar allá, que si la estatización de la banca o la privatización de la banca, por ejemplo. Pero detrás de cada uno de estos acontecimientos hubo decisiones políticas. La gente puede tener en mente diversas cosas. Lo que se trata de expresar acá es una voluntad general en el sentido de esclarezcamos, pongamos a la vista, demos luz sobre lo que ocurrió en el pasado, o lo mejor es olvidar eso, poner punto final y mirar para adelante. Esas son, digamos, los escenarios generales. Muy generales, es verdad. Pero lo que ha hecho referencia, al sentido de esta consulta, pues es el propio presidente de la República. Y ya ha mencionado, pues que realmente la consulta es para ver si se sanciona, si castiga, se sigue incluso, se investiga a fondo, pues las acciones de los 3 últimos expresidentes. Y ha dado nombres: el expresidente Peña, el expresidente Calderón, y pues hasta ahí me parece nada más. Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Es un indicador para el que va a sufragar en esta consulta o no? Bueno, el presidente da su perspectiva de los acontecimientos y personajes que a él le parece más relevantes que queden cubiertos bajo el espectro de acontecimientos y decisiones políticas del pasado, como yo acabo de dar la mía. Pero la realidad es que dentro de esa pregunta caben las dos cosas. Sospecho que a la ciudadanía en general le preocupará un poquititín más la opinión del presidente que la mía. Pero en una pregunta general, pues caben las inquietudes más grandes y más chicas, ¿no? La Corte definirá en su momento, pues, los criterios que habrán de tomarse para concretar este mandato si se volviera efectivamente un mandato ciudadano. Pero aquí hay un problema muy serio porque el ciudadano que participe en esta consulta solamente tiene 2 opciones: votar sí o no. ¿Sí o no a qué? Pues al esclarecimiento general. O sea, efectivamente, el ciudadano que vaya pensando únicamente en un evento o en un acontecimiento, bueno, está bien, esa es su motivación, pero tiene que tener en cuenta que la pregunta es amplísima.
y que puede incluir lo que a él o a ella le preocupa, pero que habrá que ver en qué medida la Corte establece instrumentos que también lo incluyan, porque la consulta no es específicamente sobre ningún evento concreto del pasado, ni sobre los movimientos que me preocupan a mí, ni sobre la acción de los expresidentes recientes, digamos. Bueno, pero entonces, sí, pero entonces el sí o no, pues prácticamente no significa nada. No, yo creo que sí. A ver, otra vez, desde esta perspectiva más amplia, para mí, reitero, y tengo que reiterarlo porque la pregunta es la que es, y quien interpreta oficialmente es la Corte. En este punto, yo, abusando del espacio que se me da, doy mi opinión como ciudadano. Yo veo en el sí, por ejemplo, una puerta abierta para soluciones como comisiones de la verdad. Es decir, independientemente de que los responsables sigan vivos o puedan ser justiciables, sepamos qué pasó en esos momentos tan graves para la República. O del otro lado, la perspectiva puede ser una amnistía general. Es decir, las cosas fueron muy mal hasta el momento, hubo distintas cosas que no debieron ocurrir, pero es la hora de poner un punto final y generemos una amnistía. Digamos, ese es el espectro en el que yo puedo, esa es la amplitud en la que yo puedo leer la pregunta. Bueno, pues sí, es un punto de vista muy interesante, pero en realidad todavía no aclara cuál es el sentido de la consulta, pero si nos permites, vamos a hacer un pequeño corte y regresamos sobre este tema. Perspectiva política. Regresamos. IDC te invita a nuestros seminarios fiscales 2021. En cada uno de estos seminarios obtendrás los conocimientos necesarios de los efectos legales y fiscales que deberás seguir. ¿Cuánto y cómo se reparten los dividendos? Aprende esto y más en nuestro seminario Básicos para la repartición de dividendos. Conoce el tratamiento fiscal y de comercio exterior del robo o destrucción de mercancías que debes ofrecer en donación, materias primas, productos terminados o que hubieran perdido su valor. ¿Cómo atender una cancelación de certificados digitales? Descúbrelo en este seminario. La normativa fiscal aplicable en cada país tiene que ajustarse al contexto internacional para establecer cómo se determina la renta del contribuyente. Cerramos nuestros eventos fiscales con todo lo nuevo en la reforma fiscal el 25 de noviembre. Llévate todo el paquete fiscal con nuestra promoción en conmemoración de los 35 años de IDC. Ponte en contacto con nosotros. Perspectiva política. Continuamos. Pues bien, regresamos aquí en Perspectiva Política sobre este tema de la consulta popular. El presidente ha mencionado pues a los expresidentes que le han antecedido, pero finalmente en la boleta en donde el ciudadano tiene que concurrir a estas urnas, pues no están esos nombres. Entonces, el INE, que es el organismo encargado de promover, de realizar esta consulta, ¿qué papel cumple ya técnicamente, jurídicamente, en esta consulta? Bueno, a nosotros no nos corresponde tomar ninguna de las decisiones fundamentales de la consulta. Es decir, nosotros no acordamos la pregunta ni la podemos modificar. Nosotros no acordamos la fecha de la consulta ni podemos de ninguna manera alterarla. Y pues las reglas básicas, ¿no? Es una consulta abierta a toda la ciudadanía y se tiene que realizar de forma tal que todos los ciudadanos tengan acceso a una boleta para expresar su opinión. Por lo demás, la ley en la materia es bastante escueta, así que el instituto ha tenido que ir resolviendo las cosas sobre la base de su experiencia y en mucho aprovechando la infraestructura que nos dejó la elección del 6 de junio. Pero bueno, volviendo al centro de la pregunta, lo que el instituto tiene que hacer es, habiendo recibido la pregunta, organizar una consulta en boletas, que es
para efectos prácticos como si fuera una elección, con la salvedad de que habrá una sola boleta y no hasta 5, como llegamos a tener en algunos estados el 6 de junio, y garantizar que cada ciudadano tenga cerca de su domicilio su boleta esperándolo para emitir su opinión. Bueno, sí, perdón, y siendo tan general la consulta, ¿qué posibilidades hay de que se cumpla este mínimo del 40% de participantes para que tenga alguna validez la consulta? Es decir, pues son más o menos que 40 millones de personas las que tendrían que concurrir a las urnas. ¿Cuál es la motivación? ¿Qué hace el INE para, digamos, en sus estimaciones, cuánta gente podría concurrir? Bueno, no tenemos un pronóstico. Nosotros partimos del supuesto y estamos preparados para eso, de que van a acudir 93 millones de electores. Es decir, si el próximo domingo 1 de agosto todos los inscritos en la lista nominal de electores deciden acudir a votar, el INE los estará esperando y no va a pasar nada extraordinario. No va a haber congestiones, no va a haber falta de boletas, no va a haber falta de absolutamente nada. Por lo demás, yo soy optimista, es decir, por un lado, que las elecciones acaben de pasar no nada más nos facilita a nosotros cuestiones logísticas y económicas, es muy importante decirlo, sino que pues tiene una ciudadanía que incluso todavía está atenta a lo que ha seguido después del día de la elección, porque el proceso electoral no ha terminado. Tenemos entonces a una población, a una ciudadanía políticamente sensible, políticamente incluso motivada, me atrevería yo a decir, y eso me parece que es un buen sustrato para que las ciudadanas y los ciudadanos decidan pues tomarse unos minutos de su domingo para acudir a la casilla a emitir su opinión en este tema. Por lo demás, distintas voces se están invitando a votar. El instituto, desde el día 15, porque así nos lo permite la ley y la convocatoria, está utilizando prácticamente la totalidad de sus espacios en radio, televisión, redes sociales para difundir esto, y ya previamente estuvimos difundiendo nuestras actividades para el reclutamiento y activación de los capacitadores electorales, de los funcionarios de las mesas receptoras de opinión, y desde luego de las convocatorias para observadores internacionales y para observadores y para visitantes internacionales. Bueno, esta última, por cierto, está abierta todavía. Bueno, sí, entonces podemos concluir de alguna manera que este es un proceso de educación electoral cuyo resultado, pues finalmente es un sí o no, que no está claro hacia dónde va, y que, bueno, puede ser, pues eso, ¿no? Una forma de enseñar a la población en la democracia participativa. ¿Se podría definir así? Sí, de hecho me gusta la definición, la voy a retomar. Es un ejercicio de pedagogía cívica también. Es decir, como sociedad tenemos que aprender a utilizar estos instrumentos nuevos. No vemos su utilidad por lo pronto porque, entre otras cosas, nunca los hemos usado. Pero se trata de activarnos como sociedad en esta participación, en el uso de estos nuevos espacios que nos da la Constitución, y que pues que tendrán que ir evolucionando y madurando con el tiempo, al mismo tiempo que la sociedad será cada vez más hábil y eficiente en la utilización de estos mecanismos, me parece a mí. Bueno, pero la pregunta, tal como la plantea o la ha mencionado el jefe del Ejecutivo, citando los nombres de sus antecesores, pues un sí o un no, ¿qué quiere decir? A ver, el sí no significaría necesariamente, la Corte tendrá que decirlo, si corresponde juzgar a cualquier persona en lo particular, independientemente de que hayan sido presidentes, gobernadores o cualquier otro tipo de actor político. Ese es otro punto. La pregunta se refiere en segunda instancia, es decir, en primera instancia su núcleo es los acontecimientos, el esclarecimiento de decisiones políticas del pasado. Su segundo foco sí son los actores políticos en general. Están ahí los expresidentes, desde luego que están ahí en ese núcleo los expresidentes, pero también están exgobernadores, expresidentes municipales, exsenadores, exdiputados, exconsejeros electorales, y otros que no me vienen tan rápidamente a la mente en este momento. Es decir,
cualquiera que haya tomado decisiones políticas de las que en el proceso de esclarecimiento resultara que hay faltas que deban ser justiciables o víctimas a quienes reparar el daño. Bueno, pues sí está muy claro, pues yo lo que entiendo es que es un ejercicio de, digamos, de didáctica democrática, y pues ahí es donde ahí se va a quedar, no puede, difícilmente puede ir más allá. Te agradecemos mucho tus explicaciones, realmente muy interesantes, muy claras, y los ejemplos que nos mencionas, pues creo que son muy congruentes porque también están en la mente de muchas personas. Te agradecemos mucho tu participación y seguiremos platicando más tarde. Por el contrario, un gusto estar acá. Gracias, amigos. Esto fue Perspectiva Política. Los esperamos la próxima semana.